Hoy nos acompaña Emilio Ballester, de la Fundación Desarrollo Sostenible, que es el que va a hacer la charla sobre energía limpia, enfocado un poco al ámbito de la exposición de la agricultura, de la ganadería, aunque cada vez más pues, todos los temas de la energía limpia, de placas solares y demás, estamos todos ya pendientes, y no solo las empresas, sino que es un tema que nos afecta a nivel particular, y cada vez son más los alameños, los murcianos, que se animan a introducir esta tecnología en sus viviendas o en cualquier ámbito empresarial. Y también Antonio Moreno, de UPA, que va a hacer la introducción para hablar de la nueva política agraria común, que también pues, afecta a nuestros agricultores. Y como siempre después, pues si hay inquietudes o hay preguntas, pues abriremos un turno de debate, un turno para resolver esas dudas. Agradecer a todos la presencia, como he dicho al principio, y sobre todo a ellos pues, que hayan querido estar con nosotros esta noche. Bueno, muy buenas noches. Voy a tratar de ser breve, sobre todo porque quiero dejarle mucho espacio a Emilio, que va a ser un poco el grueso de la charla y realmente el interés de la charla de esta noche, ¿no? Para nosotros como UPA, evidentemente, un placer poder estar esta noche de nuevo aquí otro año más y colaborar con vosotros en esto y en lo que necesitéis, ¿no? Saludar a la alcaldesa, al director general, concejales y amigos en general. Vamos a ver, yo esta noche simplemente quería dar unas pequeñas pinceladas de por dónde vienen lo que pueden ser los fondos que podemos tener dentro del mundo de la agricultura, porque la charla que va a dar de Emilio va enfocada en el tema de energías sostenibles, pero sobre todo un poco enfocado a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Entonces, ¿qué fondos podemos tener, al margen de lo que puede haber también otro tipo de direcciones generales, otro tipo de consejería? ¿Qué fondos pueden haber, no? Tenemos una nueva PAC y tenemos aquí el director general de la PAC de la consejería y sabe cómo va este tema también, que va a empezar este nuevo año, va a empezar el año que viene, donde tenemos dos líneas en las cuales podemos acogernos para poder trabajar y poder invertir en energía limpia, ¿no? Que son una, dentro del segundo pilar, que son los planes de desarrollo rural, lo que eran antiguamente el PDRK, son las intervenciones sectoriales, que son los planes de mejora, esa famosa línea que tenemos de planes de mejora, donde se puede uno comprar un tractor, se puede uno hacer una balsa de riego, montar un cabezal y trabajar también en energía limpia, fotovoltaica, etcétera, para poder también mejorar un poco todo lo que son los costes que tenemos en nuestras explotaciones. Y la segunda línea en la que podemos trabajar es si estás en cooperativa. Si estamos en cooperativa, sabemos que hay unos fondos que se llaman los programas operativos, que además están dentro de lo que es el primer pilar de la PAC, pero fuera de lo que es los fondos que vienen ya asignados, o sea, no tienen tope, y dentro de la cooperativa aquellas inversiones que se hagan, cada cooperativa tiene un porcentaje de su facturación, que es el 4,1%, mediante el cual por ese porcentaje le dan ayudas a los agricultores, puede ser para la inversión dentro de la propia cooperativa o los socios de la cooperativa. Son los famosos programas operativos. Bien, ese 4,1% puede ir para distintas medidas. Cada día se impone más todo lo que son las medidas medioambientales. De hecho, hay una exigencia de medidas medioambientales dentro de todos los fondos europeos. Y dentro de esos programas operativos de las cooperativas también se puede llevar a cabo inversiones que vayan dirigidas, pues puedo poner el ejemplo de la fotovoltaica, etcétera, pero por ejemplo también el tema de cámaras de compostaje o de pellets para invernaderos, etcétera. Todo lo que sea inversiones que vayan sobre energías limpias y que nos puedan venir bien, pues al final vale ese tema. No nos olvidemos de lo que pueden ser los fondos también, y en este caso no sería una comunidad regante, lo que pueden ser los fondos dentro del PDR también, en las líneas que hay de apoyo a las comunidades regantes, con el problema que estamos teniendo en este momento, con todo el tema de la luz, el coste que tiene la energía eléctrica en el movimiento del agua. La región de Murcia somos una región de las más eficientes, por no decir la más eficiente de España, y una de las más eficientes del mundo a la hora de mover el agua, a la hora de gastar el agua y a la hora de aplicarla. Pero somos eficientes porque la movemos, la almacenamos y la distribuimos. Y cada vez que la movemos, la almacenamos o la distribuimos, estamos utilizando energía eléctrica. Por lo tanto, ahí se nos encarece. Por eso tenemos una de las aguas más caras para regadío también de toda España. Por lo tanto, es un tema también que tenemos ahí, que tenemos que seguir trabajando. Y yo creo, y termino ya, que más que como algo que se nos impone ahora porque está el precio de la luz cara, como una tendencia de futuro. O sea, no se nos puede olvidar que una de las obligaciones que tenemos también los agricultores es tratar de abaratar nuestros costes de producción y ser mucho más sostenibles. Y la línea para trabajar en sostenibilidad viene precisamente por las energías limpias y por abaratar esos costes. Y por mi parte, aquí acabo. Muchísimas gracias y dejo la palabra a Emilio. Bueno, no sé, yo ya lo he comentado antes, agradeceros la oportunidad de poder estar aquí esta noche
Desde la Fundación Desarrollo Sostenible trabajamos precisamente porque haya una transición energética lo más justa y equitativa posible y también lo más rápida posible. Es decir, nosotros promovemos el conocimiento y el asesoramiento en temas de energía renovable, pero no solamente a nivel técnico, que podría ser una de las facetas que probablemente más falta hace ahora mismo, sino también a nivel educativo, a nivel de difusión, de promoción y luego a nivel de práctica. Nosotros disponemos de instalaciones propias, precisamente en un lugar que no tiene nada que envidiar a Sierra Espuña, aunque yo soy muy devoto de Sierra Espuña, que es la Sierra de Columbares, donde disponemos de un centro medioambiental que además de funcionar solo con energías renovables también hace un tratamiento integral del agua. Lo digo porque es un tema que también nos puede interesar. Decía que hacemos un tratamiento integral del agua de tal forma que utilizamos 3 calidades de agua para trabajar, es decir, para llevar a los diferentes puntos de abastecimiento. Agua de riego, agua potable exclusivamente para aquellos servicios que requieren del agua potable, y agua que llamamos sanitaria, que es agua de riego filtrada y clorada para usos de duchas y demás. La recogemos también de forma separada, agua de lluvia, agua negra y agua grises, y los tratamientos los hacemos a través de un filtro verde. Es decir, todo ese planteamiento que se ha hecho famoso en el Mar Menor para la limpieza de las aguas, tanto residuales como las aguas de arrastre, es decir, de los famosos filtros verdes. Nosotros desde hace 2 años, gracias precisamente a la colaboración de la Asociación Murciana Campoder para el Desarrollo Rural y a la Consejería de Agricultura, que está implicada en ese proceso, disponemos de un filtro verde donde se depuran todas las aguas residuales del centro. Pues es un poco un resumen de lo que hacemos desde la Fundación. Llevamos un programa desde hace 10 años que se llama Corta los Cables. Cuando empezamos a tener restricciones en las energías renovables, recorta tu factura eléctrica, municipios por la sostenibilidad, riega con el sol, que es uno de los programas que a través de nuestra web uno puede obtener asesoramiento. Siempre desde la Fundación lo hacemos de forma gratuita y desinteresada. Y luego, pues a nivel educativo, trabajamos mucho con colegios en Mi Cole Ahorre con Energía. Y luego lo que os contaba de la fuente de Columbares, que aquí tenéis una panorámica de los diferentes servicios, que voy a pasar deprisa, pues donde hay zonas acampadas, piscinas, espacios de relación, de comedor, en fin. Un espacio que creo que merece la pena conocer y que desde luego os invito a todos a que conozcáis. Bien, decía yo antes en la entrada a los medios de comunicación que una de las oportunidades que nos daba estar aquí esta noche era el tener la oportunidad de recordarnos y de recordar que la capacidad de captar energía renovable de la región de Murcia nos puede permitir ser autosuficientes en energía. Pero autosuficientes en energía no solamente para nuestro consumo, el consumo que ya tenemos, sino también para el consumo que vamos a necesitar a futuro. ¿Y para qué vamos a necesitar un consumo a futuro importante? Pues probablemente para desalinizar toda el agua que necesitamos del Mediterráneo para poder tener el agua que necesitamos en toda la región de Murcia. Es decir, para eso y para la movilidad. Dentro de unos años sabéis que todos los motores térmicos tienen fecha de caducidad y tendremos que movernos o bien con hidrógeno o bien con electricidad directamente. Y probablemente para eso la región de Murcia tiene una capacidad inmensa de generar energía y por lo tanto de tener energía renovable, movilidad sostenible y agua renovable. Después en el coloquio, si alguien quiere que se lo explique con más detalle, podemos hablarlo incluso con números para poder clarificar todo este tipo de procesos. Bien, lo primero que haría falta saber es qué energías renovables son las que podemos disponer. Es decir, las energías renovables, la energía se encuentra por todas partes, es decir, que cuando un árbol se mueve porque el viento lo está moviendo, podemos aprovechar ese movimiento para que una bomba de pistón esté sacando agua de un pozo. Cada vez que
que vamos al gimnasio y estamos haciendo pesas o estamos haciendo bicicleta, los que vayan al gimnasio, yo por suerte todavía no voy, pues obviamente están generando energía. Lo único que pasa es que se está desaprovechando. Es decir, la clave de la energía renovable es aprovechar todas aquellas energías que podemos obtener a nivel local. ¿Y cuáles son esas energías? Yo voy a intentar resumirlas rápidamente. Tenemos la energía solar, la eólica, la biomasa, la hidráulica y la geotérmica como principales fuentes de energía que podemos aprovechar aquí. La energía solar, yo creo que todo el mundo tiene claro que es la estrella de la energía en la región de Murcia. La térmica la podemos aprovechar a baja temperatura, hasta 80-90 grados, que son esos paneles que se empezaron a poner en los años 90 para calentar el agua caliente sanitaria de las viviendas. Y que ya os digo que hoy no merece la pena en una vivienda unifamiliar ese tipo de sistema de captación de energía solar. Lo que merece la pena es utilizar la electricidad producida por la energía solar fotovoltaica. En energía solar térmica también tenemos la captación, es decir, la producción de agua a media temperatura, en torno de los 200 grados, que se hace con colectores cilindros parabólicos, que tenemos una central en la zona de Calasparra también, y que podemos visitar y conocer. Es decir, ahí. Y luego tenemos la energía en solar termoeléctrica, también para la producción de electricidad, tenemos las centrales de torre, que producimos calor a 1500 grados y que con eso lo que hacemos es turbinarlo para producir electricidad. Bien, en cuanto a la fotovoltaica, pues ya sabéis que la fotovoltaica es un poco la estrella ahora mismo, y que probablemente lo va a seguir siendo en el futuro, porque es la que produce electricidad directamente, no tenemos que hacer varios procesos. De la fotovoltaica hablaremos después con más profundidad. La eólica, a través del viento, pues con pequeños molinos producimos electricidad que podemos acumular o inyectar a la red directamente, o bien la gran eólica, cuando somos capaces de juntarnos mucha gente y financiar el coste de un gran molino que nos va a producir del orden de 3-4 megavatios hora cuando hay viento. La biomasa, para producir calor y electricidad. Fundamentalmente la biomasa son o bien restos de poda o bien restos orgánicos de granjas, lo que serían los purines. Entonces, ahí tendríamos por un lado la biomasa forestal, que sería lo que llamamos la leña y los restos de la poda, que se pueden recoger, acumular o bien triturar y dejarlos en el sitio donde se han producido, o bien recogerlos, triturarlos, secarlos y utilizarlos para o bien generación de calor en forma de pellet o en forma de generación de calor que turbinamos y producimos electricidad después. Y en cuanto a la biomasa ganadera, pues obviamente ahí lo que hacemos es hacer un sistema de digestión de los purines, fundamentalmente, y entonces a partir de ahí producir metano y ese metano quemarlo y producir calor. Ese calor puede ir directamente a la calefacción de nuestras propias instalaciones o bien a un lugar donde turbinamos de nuevo y producimos electricidad, dependiendo de la cantidad que estemos produciendo en cada momento. Por lo tanto, la biomasa es uno de los elementos que en el mundo agrícola obviamente tiene muchas posibilidades de desarrollarse. En cuanto a la hidráulica, pues bueno, la hidráulica la verdad es que aquí tendríamos que utilizar las propias canalizaciones de agua que tenemos ya, es decir, que cada vez que hay un desnivel de agua, cada vez que tenemos un embalse en altura y abrimos un grifo, empieza a pasar un flujo de agua que puede mover una turbina y generar electricidad directamente. Entonces eso es lo que llamamos las microturbinas, micro o grandes turbinas dependiendo del caudal que estemos pasando. Es decir, cada vez que movemos agua por una tubería podemos estar generando energía también y además recuperando una parte de la energía que ha sido necesaria para elevar ese agua hasta ese embalse. Y luego en cuanto a la geotérmica, pues la geotérmica sabéis que es aprovechar el calor latente de la Tierra, de la superficie terrestre. ¿De qué nos aprovechamos? Pues nos aprovechamos de que a partir de 1 metro de profundidad, pues tenemos una temperatura constante.
Al principio tenemos 15 grados y cuando llegamos a los 10 metros de profundidad podemos tener del orden de 17, y luego en la medida en que vayamos profundizando más, pues podemos llegar a una temperatura superior. Eso va a depender también del lugar donde estemos. Bueno, en Alhama seguro que conocéis perfectamente que a una profundidad determinada podemos tener una temperatura bastante alta y aprovecharla. Pero digamos que en general lo más aprovechable es la geotérmica superficial, es decir, la que va a 1 metro de profundidad y nos va a permitir aprovechar esos 15 grados de temperatura para en invierno tener un aporte ya a 15 grados, aunque en el ambiente lo que tengamos sea 10, 9 o 3 bajo cero, que son un poco los rangos de temperatura mínima que podemos tener en el invierno aquí. Y en el verano, pues vamos a tener fuera nuestros 40 grados del mes de julio y el mes de agosto, pero vamos a seguir recogiendo aire que vamos a intercambiar con nuestro sistema de calefacción a 15 grados. Por lo tanto, digamos que aprovechando esa inercia térmica de la Tierra, pues vamos a aprovechar una energía de una forma, pues yo creo que fácil y además siempre, como siempre, una donación que nos hace la naturaleza y que nos hace el planeta, es decir, de forma gratuita. Bueno, se me olvida deciros que de las cosas que voy diciendo, las que no queden claras de las que he dicho, pues no hay ningún problema en que levantéis la mano y preguntéis, porque tengo una voz monótona, soy consciente, y entonces podemos llegar al aburrimiento, porque puedo estar hablando mucho rato. De todas formas, Antonio, tú me controlas la hora, ¿no? Vale. Bueno, en cualquier caso lo que he dicho está así. Bien, decía que de la energía solar fotovoltaica íbamos a hablar después. Sabéis que venimos de una época donde prácticamente las energías renovables en España estuvieron proscritas y prohibidas. No hubo ninguna ley que las prohibiera, pero hubo una ley que fue la primera ley que se hizo en el año 2012, en enero de 2012, después del cambio de gobierno, en la que se suspendieron todos los procedimientos para la implementación de energía renovable en España. ¿Qué quería decir se suspende el procedimiento? Pues como si te dicen, oiga, usted para conseguir esto tiene que hacer una solicitud, pero está cerrado el registro por donde se solicita. Entonces es exactamente igual que prohibir que eso se pueda producir. Bien, eso ocurrió en el 2012 y en el 2013 pues nos regalaron una nueva ley que se llamaba Impuesto al Sol. Es decir, si uno producía electricidad en el tejado de su casa y después la consumía, tenía que pagar un impuesto por esa energía que producía y que consumía en su propia casa, con sus propias placas y con su propia inversión. Bien, desde aquello hasta hoy el mundo ha cambiado mucho. Afortunadamente para los que creemos que es necesaria una transición energética justa y que es necesario que el mundo vaya cambiando un poco el chip. El mundo y los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Bien, de ahí hemos llegado, es decir, de aquel impuesto al sol, donde era todo restricción, hemos llegado precisamente a una gran apertura de posibilidades. Es decir, ahora mismo la fotovoltaica la podemos utilizar para ser independientes de la red eléctrica. Es decir, para no pagar ninguna factura mensual a ninguna compañía eléctrica. Eso hoy en día es absolutamente posible y viable. Ahí lo que veis es una vivienda de la Huerta de Murcia que es autosuficiente, que cortó los cables con la compañía eléctrica ya hace años, y aquí lo que veis es un sistema de placas solares flotantes en la zona precisamente más orientada al sur de ese embalse, que también permite el funcionamiento de bombas y demás de una forma aislada. ¿Para qué podemos utilizar la energía solar fotovoltaica de una forma aislada de la red, sin pagar recibos de la luz? Para bombeos. Podemos hacer bombeos pequeñitos, pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Es decir, y además lo hacemos de una forma muy económica y muy barata. Porque realmente, es decir, los bombeos aislados de la red solamente tienen 3 elementos, que son los paneles fotovoltaicos, el variador de frecuencia y la bomba.
Cada vez que hay sol, eso funciona, y cuando llega la noche, deja de funcionar. ¿Qué ocurre? Que se hace un cálculo y dice, oiga, ¿qué necesito yo? 1000 metros cúbicos de agua al año, ¿vale? Pues vamos a calcular en qué época los necesito, y qué número de paneles hay que poner, que es la única variable que va a incidir ahí. Por lo tanto, cuando bombeamos agua con energía solar de forma aislada, primero, tenemos una amortización de la inversión muy rápida. Segundo, no pagamos ni tendido de red, ni transformadores, ni recibos fijos, cuotas fijas mensuales. Bien, además de bombear agua, podemos hacer riego a presión constante. Es un poco menos eficiente que el bombeo directo contra balsa, pero también se puede hacer el riego a presión constante. Cuando es necesario bombear agua desde un embalse, por ejemplo, para que el riego que estamos haciendo esté funcionando a una presión constante en una zona determinada. Podemos también automatizar y controlar sistemas y obviamente lo que decía al principio, las viviendas. Yo siempre me pongo de ejemplo, yo hace 10 años corté los cables con Iberdrola, y bueno, pues llevo 10 años viviendo y viviendo bien, es decir, no he tenido ningún sacrificio energético, es decir, que sigo teniendo lavadora, secadora, bomba de piscina, bomba de riego, es decir, todo eso, y además como me sobraba energía, pues me conseguí un vehículo enchufable, y entonces también me regala el sol cada día, en verano 100 kilómetros al día y en invierno 50 kilómetros al día. Es decir, que de alguna forma todo esto es posible, es real y además se puede poner en práctica. Todo eso es la energía solar fotovoltaica aislada. Bien, pero tenemos la otra versión, es decir, tenemos la conexión con la red eléctrica, estamos metidos en un entorno más urbano, estamos muy bien conectados, por lo tanto, también podemos ser autosuficientes de forma conectada. Y ese planteamiento se llama autoconsumo. Aquí lo que tenéis es una foto de una vivienda que está conectada a la red y que tiene las placas solares ahí y que aquí tiene un inversor, aquí tiene un regulador y aquí una batería. Es decir, y eso es los elementos de la instalación que, como veis, son simples y que estéticamente pues tampoco quedan mal. Ahí lo que pasa es que estaban en medio de la instalación y se veían los cables. Bien, pero el autoconsumo en realidad ¿qué es? Porque se habla mucho de autoconsumo, ya sale en la radio, en la televisión, en todas partes, pero el autoconsumo ¿qué es? Fijaros un poco esta gráfica para que lo veamos más claro. Esta línea azul es un poco la línea de consumo de una vivienda normal. Es decir, aquí estamos por la noche, prácticamente no tenemos consumo, tenemos muy poco, llegan las 8 de la mañana, la familia se levanta, los desayunos, demás, bajamos a media mañana, subimos el consumo a mediodía, y a la primera hora de la noche vuelve a subir el consumo para bajar al final de la noche. Esa es la curva de consumo de una vivienda normal. Y esta sería la curva de producción de una instalación solar fotovoltaica durante, en este caso está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hasta casi las 8 de la tarde. Es decir, estamos pensando en primavera-otoño, ¿no? Bien, pues fijaros que hay un momento en donde producimos más de lo que estamos consumiendo. Entonces, en ese momento, lo que tenemos es un excedente. Y aquí, en la zona de la noche, primera hora de la mañana y última hora de la tarde-noche, no estamos produciendo y sí que estamos consumiendo. Entonces, digamos que en esta parte estamos consumiendo de la red, aquí estamos generando un excedente que inyectamos en la red eléctrica y aquí estamos consumiendo de la red eléctrica. Eso sería el autoconsumo instantáneo. Es decir, cuando tenemos sol, consumimos del sol, si nos sobra, inyectamos la red y si nos falta, cogemos de la red. Bien, así funciona el autoconsumo. Pero ese autoconsumo puede ser de muchas maneras, es decir, no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el autoconsumo, para verterlo en la red, pues Iberdrola, que es la compañía distribuidora aquí, nos va a poner
una exigencia, pero podemos decir, oiga, yo no quiero verter nada a la red. ¿Por qué? Porque voy a poner un sistema que cuando me sobre me caliente el agua del termo, y por lo tanto voy a aprovechar la energía yo y la voy a acumular en forma de calor. Bien, y ya no tenemos que pedirle permiso a nadie nada más, que simplemente nuestro boletín de instalador a la delegación de industria, y con eso hemos terminado todo el trámite. Puede ser convertido a la red, es decir, estos excedentes los inyectamos a la red y nuestro comercializador nos lo tiene que compensar en nuestra factura mensual, y ya hay comercializadores que lo que hacen es acumularlo para todo el año. Es decir, oiga, usted tiene todo esto acumulado aquí y me dice usted cuando quiere que se lo descontemos en la factura. Lo que se hace es ponerle un precio. Hay compañías que lo compensan a 5 céntimos y las que he visto que más compensan lo compensan a 10 céntimos por cada kilovatio hora. Tened en cuenta que eso es también otra parte del negocio de las compañías eléctricas, porque ellos lo cobran al precio que se está generando en ese momento. Es decir, que si a las 12 de la mañana nosotros tenemos un excedente de 10 kilovatios, ellos lo van a cobrar a 30, 40 céntimos, que es el precio que hay ahora de media, y a nosotros nos lo van a compensar a 10 céntimos. Pero bueno, es algo que es bueno saber a la hora de negociar con nuestros comercializadores. Puede ser con compensación o sin compensación. Puede ser que nos vaya a sobrar muy poco y que le digamos, oiga, yo, aunque se lo dé, se lo regalo, pero no quiero que me ande usted con historias de esto. O bien con la compensación de excedente, lo que decíamos en la factura. Bien, también puede ser con acumulación o sin acumulación. Es decir, esa franja que veíamos que sobraba, que era un excedente, yo puedo poner una batería y en vez de inyectarlo a la red, lo meto en mi batería, y cuando llega la noche o cuando llegan las primeras horas de la mañana, estoy consumiendo de ahí de mi batería. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues que voy a dejar de consumir de la red mucho más. Y por lo tanto, al precio que tiene hoy la energía eléctrica de la red, pues obviamente interesa mucho la batería. Sobre todo si tenemos en cuenta, después lo diré con más detalle, que las baterías actualmente hay una línea de subvenciones que subvencionan hasta el 80% del coste de la batería. Entonces, pues interesa animarse un poco a todo esto, porque son el elemento más caro ahora mismo dentro de este tipo de actuaciones. Y luego la instalación puede ser individual, es decir, yo en mi casa me hago una instalación y punto, pero también puede ser colectiva. Y ahí se abre un interrogante enorme, es decir, ¿colectiva cómo? Pues colectiva como que hoy, según la normativa hoy, en un radio de 500 metros podemos poner instalaciones, 1, 2, 10, en aquellos sitios que sean mejores para recibir el sol y compartirla entre 1, 2 o 20 vecinos que nos hemos puesto de acuerdo para ponerla. Obviamente nos va a salir más barato hacer una instalación para 20 vecinos, que si cada vecino de los 20 hace su propia instalación. Es decir, nos va a salir más económico porque los materiales nos van a costar menos, la mano de obra nos va a costar menos y seguramente tendremos más capacidad de negociación con la empresa. Pero eso no solamente lo podemos hacer en un radio de 500 metros. En una zona rural lo podemos hacer en todo lo que estemos conectados a la misma línea del transformador. Es decir, que toda esa línea que tiene 2 kilómetros o 3 kilómetros de transformador, todos nos podemos poner de acuerdo, todos o parte, no es obligatorio que sean todos, y poner una instalación que vamos a compartir entre todos. Y cuando digo compartir, no es que luego esa partes iguales, porque puede ocurrir que en un sitio haya una familia con 5 miembros, en otro sitio vive una persona sola, en otro sitio lo que hay es un pequeño negocio que tiene más consumo. Entonces lo que se hace es aplicar unos coeficientes. Y digo, vale, pues el señor que vive solo va a tener un coeficiente de medio punto. El señor que tiene 2 niños o 3 niños, la familia que tiene 3 niños, pues van a tener un coeficiente de 1,5. El señor que tiene la pequeña empresa va a tener el coeficiente de 4. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cada vez que esa instalación esté produciendo 100, pues a cada uno le corresponde en función de su coeficiente. ¿Y eso cómo se controla? Que es una pregunta que todo el mundo se hace. Dice, oiga, si la electricidad va por los cables, ¿eso cómo se controla?
Pues ya sabéis que tenemos contadores inteligentes y que la compañía distribuidora tiene la obligación de establecer esos coeficientes y decir, oiga, cuando la instalación colectiva está produciendo 100, si a usted le tocan 3, esos 3 su contador no los va a registrar. Es decir, usted está consumiendo la red, pero el contador va a restarle los 3 que está produciendo la instalación colectiva. Bien, todo eso es posible hoy. Es decir, el autoconsumo está muy abierto y tiene muchísimas posibilidades, pero hay otra posibilidad que es prácticamente desconocida y que es el autoconsumo en comunidad. Es las comunidades energéticas. Imaginaros un mundo donde toda Alhama, por ejemplo, es una comunidad energética y donde todos compartimos la energía que producimos, donde el ayuntamiento nos ha puesto a disposición los tejados de los colegios, de los polideportivos, y hemos puesto placas ahí. Luego además hemos encontrado un solar en las afueras del pueblo y hemos puesto placas, y todo eso lo hemos gestionado nosotros. El objetivo de una comunidad energética es producir y consumir energía renovable. Pero además es un proyecto avalado por la Unión Europea, está en la legislación europea. Y además ya hay una parte que se ha ido transponiendo a la legislación española. Por lo tanto, las comunidades energéticas hoy son posibles. Son sistemas cooperativos. Es un poco el empoderamiento de la sociedad civil para la gestión de la energía y hacer de contrapoder un poco con el gran poder que tienen las compañías energéticas, que eso creo que no se lo descubro a nadie, si digo que las compañías energéticas durante muchísimo tiempo han mandado en todo el sistema eléctrico y energético español y que obviamente pues pretenden seguir haciéndolo como buenas empresas, ¿no? Entonces, digamos que de esta forma cada colectivo, cada comunidad energética se va a convertir en una pequeña compañía eléctrica, pero cooperativa, donde producimos y consumimos energía. Y además nos podemos ocupar de la movilidad y nos podemos ocupar de la eficiencia energética. Bien, si acaso después, como imagino que puede haber más preguntas sobre eso, después lo vemos con más detenimiento. En el mundo agrícola ahora se está imponiendo algo que llaman agrovoltaica. Entonces, no quería dejar de nombrarlo porque esto tiene, como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, lo primero que hay que saber, porque agrovoltaica es poner en una zona donde se va a seguir cultivando, poner placas solares arriba. Pero esas placas solares ya no se pueden poner cubriendo todo el sol, porque obviamente luz y sol tiene que entrar. Entonces, lo importante ahí es saber, lo primero de todo, qué uso vamos a hacer del suelo, qué uso agrícola vamos a hacer. Porque no va a tener la misma necesidad de sol una lechuga que un cítrico, que un frutal. Entonces, hasta que no definamos eso, obviamente no podemos definir qué cantidad de sol vamos a dejar entrar en cada época del año. Porque a lo mejor pues, poner una agrovoltaica en un sitio donde vamos a cultivar lechugas nos va a permitir cultivarla en junio y en mayo, cosa que a lo mejor en esta zona no se puede hacer porque ya las calores son muy altas, o en julio, ¿no? Sin embargo, a lo mejor cubriendo una parte del sol y de la irradiación solar sí que lo podemos hacer y podemos tener un producto que a lo mejor a nivel de mercado es interesante. Pero la agrovoltaica hay que hacerla con cabeza, con cabeza y sobre todo para no caer en los errores que se han ido cometiendo también, y digo errores con todas las letras, porque coger grandes extensiones de terreno y llenarlos de placas solares fotovoltaicas y además con negocios que no benefician al empresariado ni a la población local, pues obviamente es un pequeño disparate, porque al final todas las grandes instalaciones que hay en la región de Murcia no son propiedad de ninguna empresa española actualmente. Es decir, el 90%, no voy a decir el 100% porque probablemente habrá alguna, pero lo que se hace es que inicia la idea un grupo de personas, después lo venden a otro grupo de personas, lo venden a otro y al final siempre termina en manos de un fondo de pensiones extranjero.
o inglés, o mineros, o australiano, o de otro sitio. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que la riqueza que estamos generando aquí se está yendo afuera. Por lo tanto, es en esto que podría ocurrirnos un poco casi lo mismo, porque podemos hacerlo en grandes sesiones, hagámoslo con cabeza, si en algún momento se plantea el hacerlo. A ver esto. Bien. Y también me comentaban que hablaré del hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente de energía como el sol, pero sin embargo con sol y con agua podemos tener hidrógeno. Y el hidrógeno ahora mismo es un planteamiento de futuro, es la gasolina del futuro, es el gasóleo del futuro, es lo que va a mover. Ese tractor que veis ahí funciona con hidrógeno. Aquí tenéis el esquema del tractor y el esquema del funcionamiento. Este camión que hay aquí funciona con hidrógeno. Entonces, el hidrógeno ahora mismo es una apuesta de futuro importante, sobre todo si el hidrógeno lo obtenemos de electrolisis, de la combinación de sol y agua. Si lo hacemos así, si lo vamos a seguir sacando de gas natural y además si es ruso, pues obviamente va a ser mucho más difícil que sea una buena alternativa. Pero bueno, el hidrógeno, ya os digo, es un sistema de acumulación de energía, se puede producir a partir de la energía renovable y el agua y se podrá aplicar sobre todo a sistemas de grandes potencias, ¿no? Es decir, como decía, pues tractores, camiones y demás. También a vehículos privados, pero obviamente de una forma mucho más gradual. A ver si más adelante. Bueno, y también me comentaban que era bueno hablar de la eficiencia energética. Bueno, que yo, sobre todo porque hay muchas ayudas, además de las que ha comentado Antonio antes, hay muchísimas ayudas para el ahorro y la eficiencia energética. ¿En qué consiste? Pues ser más eficiente con lo mismo que tengo, producir más, o gastar con lo mismo, es decir, produciendo más, gastar menos. En este caso sería conseguir mejores resultados con menos energía. Bien, ¿y eso dónde lo podemos aplicar? Pues en el alumbrado. Si cambiamos la bombilla que teníamos de bajo consumo, ahora por LED, estamos dividiendo por de un orden de 4 o por 5 nuestro consumo en alumbrado. Los aislamientos, obviamente, es decir, el aislamiento consiste en no dejar que se escape el calor en el invierno ni que entre el calor en el verano. Entonces, con buenos aislamientos vamos a necesitar mucha menos energía para poder calentarnos y refrigerarnos. Los motores, pues obviamente el motor que tiene 20 años es un motor poco eficiente porque se hizo en una época donde era burro grande ande o no ande, seguro que conocéis todos ese dicho, ¿no? Entonces siempre poníamos el motor más potente, que más consumía y todas esas cosas porque nos parecía siempre el más fiable. Bien, pues hoy en día los motores de hoy probablemente consumen 5 veces menos y obtienen el mismo resultado que aquellos motores que tenemos de hace 10, 15, 20 años. Climatización, frío y calor, pues obviamente, es decir, producir calor hoy, fijaros, con electricidad, es decir, tradicionalmente la hemos producido con gas o con gasóleos. Hoy el gas y el gasóleo, pues ya sabéis cómo estamos. Entonces, ¿nuestra alternativa qué es? Pues obviamente nuestra alternativa es la electricidad, pero no la electricidad a cualquier precio. Es decir, hoy existe una cosa que se llama aerotermia, que produce frío y calor, y por 1 kilovatio hora de electricidad produce 4 o 5 kilovatios hora de calor o de frío, dependiendo del grado de eficiencia de esas máquinas. Por lo tanto, es bueno saber que todo eso existe, y además es bueno saber que el mundo, el futuro, va a ser eléctrico y que por lo tanto cada vez que pensemos en energía hay que pensar en electricidad. Es decir, ya hay que olvidarnos de todo eso que teníamos en casa, la cocina de gas, el frigorífico eléctrico, la calefacción de gasóleo, es decir, todas esas combinaciones que hacíamos, el futuro va a ser eléctrico. Y por último, recuperadores de calor y de frío, que eso normalmente es utilizable en empresas, es decir, en una empresa que se dedica a congelar
o a mantener frío, que tiene muchas cámaras frigoríficas, la recuperación del frío es importante, y la recuperación del calor que se está sacando de esos sitios también es importante. Existen en el mercado los recuperadores, por lo tanto con esos recuperadores podemos ser más eficientes y aprovechar más la energía ahí. Bien, la eficiencia energética tiene una serie de retos y oportunidades que creo que todos conocemos y que hemos ido insinuando hasta ahora en lo que hemos dicho. Movilidad sostenible, un poco el futuro. Hablábamos, pues bueno, en el futuro la movilidad sostenible es aquella que prima pues un poco este esquema: peatones, ciclistas, transporte público, transporte y transporte personal o individual, por último. Y además que nos permite hacer las ciudades, los pueblos, hacerlos más habitables, más sostenibles, más vivibles y sobre todo más sociales, ¿no? Entonces esa movilidad es una movilidad que de un futuro muy cercano. Es decir, de hecho ya tenemos bastantes coches eléctricos que circulan por nuestras calles y nuestros pueblos, pero va a ser una movilidad limpia, es decir, no vamos a emitir CO2 a la atmósfera, va a ser inteligente. ¿Por qué digo inteligente? Porque va a estar controlada desde nuestro teléfono móvil o desde nuestra tablet o desde nuestro ordenador, y probablemente vamos a saber en cada momento dónde está, qué particularidades tiene, y va a ser compartida además, va a ser colectiva o compartida, porque probablemente a futuro no tendremos coches en propiedad, sino que habrá un coche que estará aparcado en una orilla y que nosotros en nuestra aplicación de móvil podremos saber dónde hay un coche disponible, y ese coche disponible vamos a llegar allí, vamos a contratar ese coche por el camino rápidamente y lo vamos a coger, nos va a llevar a otro sitio y lo vamos a dejar en la puerta de donde vamos y otra persona vendrá y lo cogerá. Entonces, todo eso va a ser futuro próximo, no es un futuro muy lejano. De hecho, ya hay muchas ciudades en Europa que funcionan así, con la movilidad, es decir, ya eso se utiliza para los coches, también para motos eléctricas, incluso para esas bicicletas que llevan apoyo eléctrico también se hace así. Decir que la movilidad va a ser inteligente por eso, pero también va a ser variada. Es decir, ya nos tenemos que olvidar de ir con el coche a todas partes. Es decir, iremos con el coche a hacer una distancia determinada, después cogeremos un transporte público colectivo. Ya sabéis que el transporte público en cercanía, aquí la cercanía la tenemos complicada, pero en muchas de las poblaciones españolas las cercanías son gratuitas, en tren. Aquí hay una rebaja ahora considerable, pero no llegamos todavía a la gratuidad, pero cuando digo variada será una movilidad que va a combinar vehículo particular con transporte público, con bicicleta, con coche urbano, es decir, todo eso es lo que va a ocurrir a futuro. Va a ser silenciosa, vamos a hacer mucho menos ruido que el que tenemos ahora. Y va a ser autosuficiente, por lo que decíamos al principio. Toda la energía la podremos generar aquí. Por lo tanto, será una movilidad mucho más económica. ¿De acuerdo? Bueno, veo que no preguntáis nada, Una de dos. O que estéis muy aburridos, no tenéis ganas de preguntar, o que yo lo explico muy bien, cosa que dudo, porque son temas muy complejos y hay muchísima información. Sí. Sí. ¿Está desarrollado la tecnología o tenemos baterías suficientes de litio para agregarlo? Porque claro, según ha comentado ahora, el futuro es compartir coches, pero porque no va a haber batería o porque... No, lo de compartir coches es una cuestión de eficiencia. Es decir, si normalmente se mueven 300 coches en un centro de una ciudad, digo esa cifra porque podrían ser 1000, ¿no? Es decir, no es lo mismo que cada día vengan los 300 coches a la ciudad a que los 300 ya estén dentro de la ciudad. Y los que vienen de fuera llegan hasta la orilla de la ciudad. Y después o cogen transporte público o cogen un coche compartido. Un coche que se coge aquí y se deja allí y ya después cogeré otro. Es decir, que no son vehículos en propiedad. El tema de las baterías que decía, que es un tema interesante,
Es decir, ahora mismo las baterías que están en el mercado son las baterías de litio, de iones de litio, pero hay unos desarrollos e investigaciones importantes en baterías de azufre, en baterías de aire, es decir, lo que hacen es meter unos elementos químicos, pero que el elemento fundamental principal es ese, y toda una serie de investigaciones que nos van a dar, a la vuelta de unos años, nos van a dar otro tipo de baterías, sobre todo mucho más económicas, y con más densidad energética, es decir, con menos volumen de batería vamos a acumular más energía, más kilovatios hora. Es decir, sí. Pues yo creo que va a ir a la par, porque pensemos que toda Europa está metida en este tinglado ahora mismo, es decir, que nos ha acelerado Putin, nos ha dado un empujón enorme hacia la... una patada, ¿no? Un empujón, no una patada, sí. Es decir, hacia la transición energética, y yo creo que todo eso se va a ir produciendo paulatinamente, pero además en meses. Es decir, que ahora mismo estamos viviendo la época de los coches con baterías de iones de litio, ya estamos en la tercera generación de baterías de iones de litio. Es decir, que no estamos en el principio, pero probablemente enseguida vamos a tener otros modelos de baterías. Y una cosa importante para el tema de la producción energética en nuestras viviendas, todas esas baterías que pierden un porcentaje de capacidad, porque le pasa como a los móviles, que al final pues van perdiendo capacidad de acumulación. Pero sin embargo van a ser baterías muy baratas y muy económicas que vamos a poder tener en nuestras viviendas para acumular esos excedentes que nos van a sobrar y poder utilizarlos después de una forma económica. Eso ya está en marcha. Todavía no lo tenemos al alcance de la mano, es decir, no podemos ir a la tienda todavía a comprarlo, pero ya está en marcha. Es decir, que probablemente en meses vamos a tener acceso también a baterías de segunda mano muy baratas, y que al final a nosotros nos da lo mismo que la batería tenga una capacidad del 80% de lo que tenía al principio. Lo que nos va a interesar es cuánta energía podemos acumular en esa batería, y durante cuánto tiempo va a tener de vida útil esa batería. Bien, en el tema de ayudas, ¿hay ayudas? Pues hay ayudas, y hay muchas ayudas. Además de las que ha comentado Antonio al principio, decirles que ahora mismo hay del Gobierno de España, a través del IDAE, a través de las comunidades autónomas y a través de Hacienda en las declaraciones de la renta o del impuesto a sociedades, lo que se llaman las bonificaciones. Bien, a través del IDAE hay prácticamente para todo lo que yo he dicho, desde el hidrógeno, pero el hidrógeno a nivel de investigación y desarrollo hoy, hasta la investigación y desarrollo, el tema del ahorro y la eficiencia energética en empresas, en ayuntamientos, en particulares, todo eso del IDAE. Luego, el IDAE lo que está haciendo con algunos programas determinados es trasladarlos a las comunidades autónomas. En algunos casos, las comunidades autónomas añaden recursos propios para poner más dinero a disposición de sus ciudadanos. Y entonces, en este caso, pues tenemos una convocatoria abierta hasta 2023, hasta diciembre de 2023, donde en una instalación fotovoltaica normalita podemos obtener un 30% de su coste IVA incluido. Es decir, que hasta ahora sabéis que el IVA se excluía siempre, en este caso se incluye el IVA cuando es para un particular, obviamente cuando es para una empresa no. Hasta el 30%, y en el caso de los sistemas de acumulación hasta el 80%, como decía. Es decir, pensar que prácticamente una batería vale 1 kilovatio hora de batería de litio para acumulación, pues cuesta unos 400 euros, prácticamente la subvención es de 300 euros. Es decir, que es muy asequible actualmente. Y luego hay algunos ayuntamientos, como puede ser el de Molina. No he podido estudiarme la ordenanza de aquí antes de venir, pero bueno, prometo estudiármela, y así podré ponerla de buen ejemplo o de regular ejemplo en el IBI y en el ICIO. Normalmente en el ICIO se pueden dar deducciones de hasta el 95% de bonificación, en algunos casos a la obra completa que lleva energía renovable y en otros casos a la parte que corresponde a la instalación de energía renovable de esa
viviendo de esa construcción. Y en el IBI pues se puede dar hasta el 65% de bonificación durante un periodo de tiempo que no debe superar, la suma de esas bonificaciones no debe superar el valor de la instalación que se ha colocado en esa edificación. Bien, eso en algunos ayuntamientos y ya digo, a través del Gobierno de España. Si alguien quiere más detalles, pues, o lo pregunta al final, porque eso también tiene muchas migas y muchas posibilidades. Es decir, por ejemplo, la aerotermia entra ahí, en esas ayudas. La geotermia entra ahí también en esas ayudas. La instalación fotovoltaica entra ahí. Las comunidades energéticas entran ahí también y además entra con un 10% por encima de todos los demás. Los ayuntamientos también entran ahí. Es decir, y entran con un 10% igual que las comunidades energéticas. Bien, esto sería un poco hasta aquí la parte de energías renovables. No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos, son las 9:30. Yo decir dos palabras de lo que venía a continuación, que es un poco más largo, que era esto que veis ahí, la energía comunitaria, lo que os decía antes. Es decir, las comunidades energéticas son el futuro de los ciudadanos de la energía. Es decir, aunque ahora mismo lo veamos como una cosa irreal, pero lo mismo que vosotros seguro que los más mayores os acordáis de Comurpa, que fue un intento de cooperativa en la Huerta de Murcia que al final arruinó a un montón de gente y que hizo que las cooperativas tuvieran un nombre maldito en esta región. Y después, poco a poco, la región se ha ido sobreponiendo, se han ido creando cooperativas, las cooperativas se ha visto que funcionan y que desarrollan y que lo que hacen es apoyar el trabajo, la función y la tarea de los agricultores. Pues bien, las comunidades energéticas van a seguir ese mismo camino. Probablemente se instalará, se empezará muy poquito a poco, pero ahí la clave la tienen los ayuntamientos. Lo digo para que me oigan. La Unión Europea, en su directiva, que estará por aquí, a ver, bueno, ahora veremos la directiva de la Unión Europea si es necesaria, pero la Unión Europea establece que una comunidad energética es una entidad jurídica, es decir, no vale que seamos un grupo de amigos, tienen una entidad jurídica, pero el tipo de entidad lo elegimos nosotros, donde participan al menos 3 elementos, que son ciudadanos, pymes y ayuntamiento. Es decir, si no está el ayuntamiento, ya tenemos una pata muy coja. Ciudadanos puede haber más o menos, pymes puede haber más o menos, pero el ayuntamiento tiene que estar. Y desde ahí, desde la administración local y con el apoyo de la administración local, es donde podemos iniciar esos procesos. Esos procesos donde vamos a empezar siendo un pequeño grupo promotor, donde desde la Fundación de Desarrollo Sostenible lo que estamos haciendo es asesorando a esos grupos. De hecho, ahora mismo ya se ha constituido una en Murcia, se está constituyendo en Mula, se está constituyendo también en otras pedanías de Murcia, y nosotros lo que hacemos es el papel de animadores, de asesores. En algunos casos hacemos también de técnicos, pero bueno, solo para que veamos que las cosas son posibles, ¿no? Entonces, ¿qué es una comunidad energética? Pues una agrupación de ese tipo de personas. ¿Quién puede estar? Lo que os he dicho. ¿Para qué sirve? Para producir, consumir, comprar y vender también energía renovable. Es decir, podemos vender. Ya me dicen que he llegado al final, o sea que termino esta y me paso a la última y terminamos. Bien, ¿cómo se forma la comunidad energética? Pues obviamente lo primero es un grupo de personas interesadas que elaboran unos estatutos y que a partir de ahí pues ya se empieza a captar más personas. ¿Tiene ayuda? Pues obviamente, ya lo he dicho. Y los pasos necesarios para su puesta en marcha pues son un poco lo que os he comentado en este momento, ¿no? Luego, bueno, lo que os decía, ¿no? Esto es la normativa legal que hay de la Unión Europea sobre las comunidades energéticas. Esa directiva ya está traspuesta en parte al articulado español, a la normativa española. Pero bueno, pues como veis ahí, es algo amplio donde se habla de comunidades de energía renovable o de comunidades de energía, comunidades ciudadanas de energía.
Bueno, voy a pasar deprisa para llegar al final. Pasamos todo esto, en la pregunta si hay interés pues se ve. Luego un poco quién puede estar, ya lo hemos visto. El precio de la luz creo que no hace falta decirlo, no lo sabemos todos. Luego el para qué sirven, un poco cuáles son los procesos que llevan. Porque hay una cosa simple, es decir, imaginaros que mañana creemos una comunidad energética y somos 300 vecinos de aquí de Alhama. Pues sumamos los kilovatios que los 300 consumimos y vamos a los comercializadores y le decimos, oiga, deme este precio, pues igual que hacemos con las demás cosas. Y seguro que vamos a tener mejor precio que cuando vamos uno a uno, porque en el uno a uno nos pueden a todos. Pero si vamos 300 juntos, seguro que conseguiremos mejores precios. Bueno, pues eso es simplemente una de las posibilidades de las comunidades energéticas, que además no cuesta dinero. Bien, ahí un poco pues cómo funciona, y aquí prácticamente ya el final de la presentación con una reflexión. Esa no era. A ver qué pasa aquí. Bueno, esto sigue siendo la normativa de la Unión Europea. A ver si terminamos. Aquí, esta es la última que yo quería que entendiéramos, que ahora mismo estamos en un cambio energético, pero también en un cambio de mentalidad, en un cambio social y en un cambio mental. Y que esto, las resistencias al cambio siempre están. Es decir, cada vez que hay un cambio, resistencias a ese cambio. Bien, pues la gente que somos conscientes de que esas resistencias están, estamos en primera línea, apoyando para intentar vencer esa resistencia. Pero hace falta, va a haber un cambio del paradigma, es decir, el paradigma es todo lo que sabemos va a cambiar en el mundo de la energía. Ya no vamos a ser consumidores de energía, vamos a ser prosumidores, productores y consumidores. Vamos a tener que ser eficientes, porque ya cuesta muy cara, ya nos hace daño el bolsillo también. Y además vamos a tener que ser sostenibles. Y nos vamos a tener que adaptar al cambio climático, que no solamente es energía, también es agua. Es decir, el cambio climático es agua, son meteorología extrema. Vamos a tener episodios de grandes lluvias, de inundaciones, bueno, pues todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo y que a veces nos toca más y a veces nos toca un poco menos, pero eso no quiere decir que estemos libres. Vamos a tener que practicar la economía circular. Economía circular significa residuo cero. Es decir, no puede haber ninguna cosa que tiremos y que ya no sirva. Es decir, residuo cero es economía circular. Por lo tanto, se nos abre un mundo enorme de oportunidades de negocio, de oportunidades de acción. Vamos a tener agua renovable, pues igual que la energía. Si el agua es energía fundamentalmente. La agricultura tendrá que ser ecológica y de proximidad. Seguiremos vendiendo, seguiremos exportando. Pero tenemos que centrarnos también en lo que tenemos cerca, porque cada vez las dificultades, el mundo global se está deshaciendo. Es decir, ya sabéis que hace poco parecía que no había bloques, sino que todos éramos comerciantes en el mundo global, y ahora mismo pues ya tenemos a la Unión Soviética, no a Rusia por un lado, tenemos a China por otro, tenemos a Europa, Estados Unidos, Occidente, y luego todos los que quedan fuera de esos bloques. La movilidad sostenible y un poco esa reflexión. Es decir, el cambio es posible, pero empieza por nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, pues si hay alguna pregunta viene, si no, yo sí quería hacer un comentario, bueno, agradecerte una vez más que estés aquí con nosotros, como he dicho, creo que ha sido, que la píldora de información ha sido muy buena, y como tú has dicho que no te ha dado tiempo a estudiarte las ordenanzas, pues yo te las cuento un poco. Esa parte del ayuntamiento, nosotros a principios de año ya se modificó la ordenanza para alcanzar ese 90% de la bonificación de inicio de las placas. Eso significa que cualquier vecino a la hora de instalarlas, en vez de tener que pagarle casi 300 euros por una inversión de 5 o 6 mil euros, ahora mismo paga menos de 100 y ya recupera 200 euros que no tiene que pagar, tiene un porcentaje de esa amortización. Y si no pasa nada, está, como se dice, en la sala de máquinas, pues al próximo mes de octubre plantearemos una propuesta para debatirla con todos los grupos políticos
para que aquellos que ya han hecho los deberes y ya han puesto placas solares, porque puedan tener también recuperar una parte de esa inversión a través de IBI. Y sea también pues, un incentivo más, un incentivo fiscal, un incentivo verde, para que, como tú has dicho, con el cambio de mentalidad, ahora que nos toca el bolsillo, pues se dan los ingredientes perfectos y si damos esos pequeños incentivos para hacer eso que algunas empresas han llamado la revolución de los tejados, ¿no? De que todos en nuestra casa podamos de una forma individual, con vertidos e invertidos, o a través de una comunidad energética, pues poner esas placas solares que tan necesarias son y que tan eficientes, que tan buenos resultados dan en nuestra región. Vale, muchas gracias. La verdad es que me alegro un montón de que haya ayuntamientos sensibles que ya hayan emprendido ese camino, porque no os podéis imaginar la de problemas. Es decir, hay ayuntamientos que para poner 3 placas piden hasta un proyecto de obra firmado por técnico competente y además sellado por el colegio oficial correspondiente. Es decir, que bueno, es decir, hay desde auténticos disparates que están impidiendo que los vecinos de ese lugar puedan desarrollar eso, porque la traba burocrática es muchas veces mucho más traba, mucho más problemas que la propia inversión que hace falta. ¿Vale? Entonces, que haya ayuntamientos que estén facilitándolo es motivo de alegría para todo el mundo. ¿Alguna pregunta más o alguna aclaración más? Bueno, bueno, perdona, ahí había impedido hablar. Yo quería que comentara un poco lo de las baterías que ha hablado, porque muchas veces la dificultad, o sea, a la hora de poner las placas solares, la traba se encuentra precisamente pongo baterías, no pongo baterías, me funciona solo durante el día y durante la noche, primera hora de la mañana, ¿no? Es decir, las baterías, vamos a ver, la primera cuestión es decir, ¿cuántas baterías necesito? Pues bueno, las baterías actuales ya no son como las de plomo, esas que parecidas a las de los coches, porque antes cuando poníamos un sistema de baterías de plomo ya eso no lo podíamos cambiar al futuro. Si queríamos cambiar teníamos que tirar todo lo que teníamos y ponerlo todo nuevo. Bien, con las baterías actuales se pueden poner unas y dentro de un año, dentro de 2 años añadir más. Por lo tanto ya tenemos una ventaja ahí de que nos puede permitir probar con una batería determinada y si vemos que nos falta, es decir, una batería pequeña, limitada, que esté a nuestro alcance económico, y si vemos que efectivamente nos funciona, nos da resultados, pero que necesitamos más, luego podemos añadir. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, ¿cuánta batería necesito? Pues la batería que necesito va a ser el consumo que yo tengo precisamente fuera de las horas de sol. Es decir, si en mi casa nos acostamos a las 11, cenamos a las 10 y a las 7:30 estamos recogidos y cocinando, pues bueno, el consumo normal de una vivienda en ese tiempo pues suele ser del orden de los 4 o 5 kilovatios hora. Es decir, no más, pensar que 1 kilovatio hora, aunque parezca que corre muy deprisa, pero consumir 1 kilovatio hora cuesta. Es decir, 1 kilovatio hora es una bombilla, ahora mismo una bombilla LED encendida 100 horas. Una bombilla de 10 vatios encendida 100 horas es 1 kilovatio hora. Entonces, no es algo que consumamos muy rápidamente. 5 kilovatios hora es una buena cuantía para empezar una familia normal de batería. Y si luego vemos que nuestro consumo en esas horas es mayor, pues tenemos que poner algo más de placas para cargar más baterías, y pues las placas son muy baratas, es decir, ya sabéis que la placa que antes valía 1.000 euros, ahora vale 80 euros. Es decir, que ese es el orden de rebaja que ha ocurrido en las placas solares. Bien, entonces en las baterías, que ahora mismo son muy caras, pues probablemente conviene empezar por una pequeña batería, ya digo 5 kilovatios, 6 kilovatios, 7. Yo en mi casa tengo 20, yo como ya me conocía el asunto y sabía lo que consumía y lo que necesitaba, tengo 20 kilovatios hora de batería. Pero en una casa que estéis conectados a la red, que no vaya a tener problemas, porque si no cogéis de la red, pues empezar por una pequeña cantidad, que sea a lo sumo equivalente a ese consumo que vais a tener en las primeras horas de la noche y en las primeras horas de la mañana. En las primeras horas de la noche y de la mañana. Vale, pregunta. ¿Tu casa es totalmente aislada? Sí. Es que lo que me está viendo es aislada. En este mes de marzo y abril, cuando estuvo medio lloviendo, se
pudo abastecer solamente con energía fotovoltaica. Sí, lo único que pasa es que uno se adapta. Es decir, porque aunque esté lloviendo, hay radiación solar, hay luz. Entonces, uno lo que tiene que hacer es adaptarse. Y el día que llueve, que no hay sol, pues no pone la lavadora, ni pone el lavaplatos, ni pone, es decir, determinados sistemas que son muy consumidores. ¿Qué hace? Pues te mantienes con el alumbrado, y te mantienes con el frigorífico y con aquellas cosas, el ordenador, la televisión, es decir, las cosas de uso común. Y se espera uno porque afortunadamente en Murcia, pues aunque llueva 2 días, pues a lo mejor el segundo día ya por la tarde no sale el sol, que es lo que nos pasa. Es decir, fijaros que hoy, por ejemplo, ayer estuvo nublado, hoy está medio nublado también, dicen que mañana va a llover, pues la batería hoy estaba al 95%, esta tarde antes de venir para acá. Sí. Otra pregunta, la vida útil de una placa fotovoltaica son 25 o 30 años, ¿no? Sí. Esa placa, ¿qué se puede hacer para que no vayan a verter? Porque como están en los precios ahora mismo, el reciclaje de la placa, creo, yo a mi entender, es nulo. No, nulo, es decir, de hecho ya hay... Cuesta menos comprar una placa nueva que reciclar esa placa. Sí, pero es que es obligatorio reciclarlo, es decir, primero, lo único que pasa es que probablemente no hemos reaccionado a tiempo, pero en la mayoría de los países de la Unión Europea, cuando uno pone una placa, por ejemplo un campo solar, que es una gran extensión de placas, lo primero que tiene que hacer es depositar una fianza que garantice que cuando la vida útil de esas placas se termina, se van a recoger y se van a mandar a un centro de reciclaje. No que se van a reciclar, sino que se mandan a un centro de reciclaje. Es decir, ya hay una asociación europea dedicada al reciclaje, dentro del planteamiento de economía circular, al reciclaje de las placas fotovoltaicas. El proceso de reciclaje es complejo porque tiene muchos elementos. Tenemos el aluminio, tenemos el silicio, tenemos la plata y el estaño, y luego tenemos el Tedlar. Entonces, pues la separación es lo único complejo ahí, pero una vez que hemos conseguido los procesos de separación que ya están, luego el reciclaje de cada uno de los elementos no es complicado. Pero bueno, ya digo, si alguien tiene alguna duda, nos lo dice y le facilitamos la dirección de la Asociación Europea para el Reciclaje de la Fotovoltaica. Sí. Yo te quería preguntar por la comunidad que has dicho que actualmente está limitado a los 500 metros y, si no te he entendido mal, a la conexión al mínimo transformador. No sé si eso es correcto o no. Y la pregunta que quería hacer es si es obligatorio conectarse a la red por la propia comunidad energética, la producción la puede interconectar y consumirla directamente. ¿O es obligatorio conectarse a la red a un mínimo transformador? Bueno, han mezclado dos cosas: autoconsumo colectivo y comunidad energética. Me refiero a la comunidad energética. Sí, la comunidad energética es autónoma, es decir, puede producir energía. Es decir, digamos que, imaginemos un barrio donde hay un colegio y un centro de salud y una serie de vecinos que viven allí, una serie de edificios y demás, ¿no? Y en ese barrio resulta que el ayuntamiento pues pone a disposición los techos del colegio y del polideportivo. Y además los vecinos pues tienen unos tejados, es decir, en edificios de 4 plantas, de 5 plantas y tal, donde viven bastantes vecinos, se ponen placas también ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La comunidad energética puede hacer eso. Y ser ella la titular es la comunidad energética, no es la comunidad propietaria del edificio tal o del cual, o el ayuntamiento, es la propia comunidad energética la que recibe todo lo que genera eso a su nombre. Y es la propia comunidad energética la que bonifica a los socios de la comunidad energética. De tal forma que esa es una opción. Dentro de esa opción se pueden hacer autoconsumos directos. Digamos que en los edificios los que han puesto los dineros que han faltado para pagar la inversión han sido los propietarios, vamos a decir, 50 propietarios, 50 familias, ¿no? Y esas 50 familias se benefician de lo que se ha puesto en los edificios. Luego además tenemos otras 20 familias que por su situación de pobreza el propio ayuntamiento nos ha dicho: oiga, yo te cambio, te doy la descubierta, pero a estas familias tú le tienes que hacer una buena bonificación. Y pensar que va a ser una compañía eléctrica. Entonces, en esos 500 metros, que sabéis que de aquí a final de año se van a ampliar,
y que se van a emplear del orden de 2 kilómetros. 2 kilómetros en zonas rurales y probablemente hasta 15 kilómetros, 2 kilómetros en zonas urbanas y hasta 15 kilómetros en zonas rurales. Por lo tanto, los autoconsumos compartidos van a poder ser amplios, de mucho... ¿Es obligatorio? Tu pregunta. ¿Es obligatorio estar conectado a la red? Pues la comunidad energética puede establecer instalaciones aisladas, y además puede hacer... La comunidad energética va a llegar, todavía no, pero va a llegar a poder gestionar las líneas eléctricas de una zona determinada. Por lo tanto, va a poder comprar energía en caso de que le falte, producir energía, tener su propia acumulación en forma de batería y demás. Es decir, el futuro energético de los ciudadanos y de las pequeñas empresas son las comunidades energéticas. Es decir, de eso que no nos quepa duda. ¿De qué va a depender que sea hoy, mañana o pasado? De los que estáis aquí. Es decir, que no va a depender de otra gente. Es decir, ahí o nos movemos los ciudadanos o el tema no sale. Si son las empresas las que vienen a ofrecernos la comunidad energética, ya sabéis que el beneficio se lo llevarán ellas. Es decir, no tengáis ninguna duda. Pregunta. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo se amortiza esa inversión en una vivienda unifamiliar? En la inversión total, es decir... Poner placas y poner baterías. Pues mira, eso es como todo. Es decir, uno dice, vamos, yo me compro un coche. ¿Para qué me lo compro? Para pasearme, no se amortiza nunca, porque no me ahorro nada, simplemente me compro un gasto. Ahora, me compro un coche que va a consumir menos gasolina que el que tengo. O sea, con la diferencia y en función de ese consumo en kilómetros que voy a hacer, saca uno la amortización. Ahora, en una instalación fotovoltaica depende del uso que hagamos de ella. Es decir, si tú piensas que el kilovatio hora que tú produces en tu tejado y consumes en tu casa, ese kilovatio hora a ti te ahorra el precio de ese kilovatio hora que te cobra tu comercializador, te ahorra los peajes y los cargos que te cobran, te ahorra el impuesto eléctrico y te ahorra el IVA. Es decir, que cuando te dicen, no, es que el kilovatio hora está a 20 céntimos, mentira. El kilovatio hora que tú sustituyes que no entra a tu casa no te ahorra 20 céntimos, te ahorra por lo menos 30 o 35 céntimos. Porque le vamos sumando cosas a eso, a ese kilovatio hora. Por lo tanto, si yo tengo placas solares en mi casa y estoy produciendo a las 12 de la mañana, pero yo a las 12 de la mañana no estoy en mi casa, pues obviamente soy un poco eficiente en esa instalación. Pero si yo a las 12 de la mañana estoy o he programado mi lavadora, mi lavaplatos, todos mis sistemas de consumo intensivo para esa hora, pues obviamente me voy a ahorrar mucho. Luego, la amortización, digamos que con un uso inteligente de la instalación, en 3 años esa instalación debe estar amortizada. En 3 años. Ahora bien, depende, como digo, del uso que hagamos de esa instalación. ¿Alguna pregunta más? ¿Nos vamos ya tomando la cerveza? Pues muchas gracias.